Estimada Magíster Maura Sandoya, buenas tardes. Le saluda Marlene Gómez, estudiante de la carrera de Educación Básica en línea primer semestre. En esta ocasión voy a hablar sobre las preguntas para evaluar el Plan Decenal de Educación 2006-2015. Se universalizó la educación inicial de 0 a 5 años, cobertura, matrícula y participación. Los avances en el nivel inicial de 3 a 5 años en Ecuador ha habido un aumento considerable en la cobertura del subnivel inicial 2, que suele ser la etapa preescolar más formalmente reconocida dentro del sistema educativo. Retos en el nivel de inicial de 0 a 3 años. La atención a la primera infancia de 0 a 3 años es más compleja y a menudo recae en una combinación de servicios gubernamentales como los Centros de Desarrollo Infantil, CDI, del MIGS, y en el Ecuador y el programa Creciendo con Nuestros Hijos, CNH, oferta privada, cuidado familiar. La cobertura para este grupo es generalmente menor y la más desafiante, ya que implica considerar factores como la lactancia materna y el desarrollo temprano de la salud y la nutrición, además la educación. En resumen, la universalización de la educación inicial de 0 a 5 años es un objetivo en progreso, no una realidad totalmente alcanzada. Se han logrado avances importantes en la cobertura del subnivel preescolar, pero no persisten desafíos significativos en la atención a la primera infancia de 0 a 3 años y en garantizar una cobertura equitativa y de calidad para todos los niños, especialmente los más vulnerables. Los esfuerzos se centran en expandir la oferta, mejorar la calidad de los servicios y fortalecer la participación familiar y comunitaria. Punto número 2. Se universalizó la educación básica, cobertura, matrícula, completación de 10 años. Avances importantes. Ecuador ha logrado una alta cobertura en la educación general básica. Datos del CITEAL, UNESCO y el Ministerio de Educación Ecuador indica que la tasa brutal de matrícula y la tasa neta de asistencia han sido elevadas en este nivel educativo. Obligatoriedad y gratuidad. La Constitución ecuatoriana garantiza obligatoriedad y gratuidad a la educación pública en todos los niveles. Desafíos persistentes. A pesar de los logros persistentes, brechas de acceso, especialmente en áreas rurales, comunidades indígenas y para poblaciones en situaciones de vulnerabilidad o con discapacidad, la infraestructura educativa y los servicios adecuados no siempre son presentes en las zonas. El abandono escolar. A pesar de altas cifras de matrícula, el abandono preescolar sigue siendo un problema. Reportes recientes del Ministerio de Educación en Ecuador. En conclusión, si bien Ecuador ha avanzado considerablemente en la cobertura y el acceso a la educación general básica, logrando que la gran mayoría de los niños en edad escolar se matriculen en la universalización plena, aún se enfrenta a desafíos en la retención y la completación de los 10 años de escolaridad por parte de todos los estudiantes. Abordar el abandono escolar y garantizar una educación de calidad y relevante para todos los niños y adolescentes son pasos fundamentales para lograr una educación equitativa. Punto 3. Se incrementó la matrícula de bachillerato al 75% en el 2014. Estaba en 65.1% según la rendición universalización. Si la matrícula del bachillerato en Ecuador ha experimentado un incremento significativo desde el 2014 y los datos sugieren que es muy probable que haya superado o se acerca al 75% que mencionan como objetivo. Un documento del INE, Instituto Nacional de Estadística y Censos en Ecuador, muestra tasas netas de asistencia, incluyen una serie histórica, si bien no específica, el año exacto de cada fila podemos observar una tendencia de alza. En conclusión, basándonos en la información disponible,
Es muy probable que la matrícula en bachillerato en Ecuador haya superado el 75% desde el 2014. Las tendencias generales en las tasas de asistencia y matrícula, así como las políticas educativas implementadas, apuntan a un aumento sostenido en el acceso a este nivel educativo. Cuentas 2014 del Ministerio de Educación. Basándonos en la información disponible, es muy probable que la matrícula en bachillerato en Ecuador haya superado un 75% desde el 2014. Las tendencias generales en las tasas de asistencia y matrícula, como son las políticas educativas implementadas, apuntan a un aumento sostenido en el acceso a este nivel educativo. Se erradicó el analfabetismo que se ha hecho en educación de adultos. No, el analfabetismo no se ha erradicado por completo en Ecuador, aunque el país ha logrado avances muy significativos en su reducción y ha recibido reconocimientos internacionales por los esfuerzos. El término erradicado implica que no hay ninguna persona analfabeta en el país, lo cual no es el caso. Sin embargo, Ecuador ha sido declarado por la UNESCO como un país con una reducción considerable del analfabetismo. ¿En qué mejoró la calidad de la educación? La mejora de la calidad educativa es un objetivo constante y multifacético en Ecuador. A lo largo de los años se han implementado diversas políticas y programas con el fin de elevar a los estándares educativos. Evaluar la mejora de la calidad implica considerar múltiples dimensiones y no siempre hay consenso total. Dado diversas políticas y programas con el fin de elevar a los estándares educativos. Evaluar la mejora de la calidad implica considerar múltiples dimensiones y no siempre hay consenso total sobre el grado de progreso en cada una. Sin embargo, se puede identificar varias áreas donde se ha buscado y en algunos casos se ha logrado mejoras. ¿Cuánto se avanzó en mejorar infraestructura y equipamiento de los planteles? El avance en la mejora y la infraestructura y el equipamiento de los planteles educativos en Ecuador ha sido significativo en ciertos periodos, especialmente durante la década pasada, pero también ha enfrentado y sigue enfrentando desafíos importantes. En conclusión, el avance en la mejora de la infraestructura y equipamiento fue notable durante un periodo específico con la construcción de las unidades educativas del milenio, que transformaron el panorama educativo en muchas zonas. Sin embargo, persisten desafíos importantes relacionados con el mantenimiento, la equidad en el acceso a infraestructuras de calidad, especialmente en el sector rural, la persistencia de la brecha digital, la necesidad de una inversión sostenida y eficiente. ¿Qué se ha hecho en cuanto a mejorar la formación, la revalorización y el ejercicio? El rol del docente es fundamental para la calidad de la educación en Ecuador. Se han realizado esfuerzos significativos para mejorar su formación, revalorización y su profesión y optimizar su ejercicio, aunque persisten desafíos importantes. En definitiva, Ecuador ha realizado esfuerzos considerables en la última década para fortalecer la profesión docente a través de la mejora de su formación inicial y continua, la dignificación de sus salarios y la implementación de mecanismos de evaluación y reconocimiento. No obstante, es un proceso continuo que requiere una inversión sostenida y políticas educativas coherentes para consolidar estos avances y abordar los desafíos pendientes. ¿Se traduce esta mejoría en la enseñanza?
Las mejoras, las mejoras en la formación, la revalorización y el ejercicio docente busca en la última instancia impactar directamente en la calidad de la enseñanza que reciben los estudiantes en el aula. Si bien el camino es complejo y los resultados no siempre son inmediatos o uniformes, estas mejoras se traducen en las enseñanzas de varias maneras. La mejoría en las condiciones y capacidades de los docentes no es un fin en sí mismo, sino un medio para transformar las aulas ecuatorianas en espacios de aprendizaje más equitativos, estimulantes y efectivos, que preparan a los estudiantes para los retos de la vida. Se aumentó anualmente el 0.5% del presupuesto destinado a educación inicial básica y bachillerato. Determinar si el presupuesto destinado a la educación básica y bachillerato en Ecuador se ha incrementado anualmente en un 0.5% de manera consistente y específica. Es un dato muy puntual que no es fácil de confirmar con exactitud. Si llegó al 6% del PIB, cabe destacar que el mandato del 6% se incorporó además a la nueva Constitución. La Constitución de la República del Ecuador en el 2008 establece en su artículo 26 que la educación es un derecho y un deber ineludible e inexcusable del Estado. Además, en su artículo 347, numeral 3, establece que su destino al gasto en educación al menos es el 6% del Producto Interno Bruto. Muchísimas gracias, Magíster, que tenga una excelente tarde.